Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel Morales. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Tengo 21 años de edad. Vivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Y pues esta es el biosustentación de la actividad inicial del curso de diseño de bases de datos. Vamos con digamos, lo principal, digamos, el punto principal, donde vamos directamente a hablar de la historia de evolución de las bases de datos. Entonces, se habla que directamente las bases de datos tienen raíces desde el proyecto Apolo estadounidense de enviar el hombre a la luna en los años 60. Entonces, inicia con directamente esa asociación, una asociación llamada WAN, que era un método de acceso a la actualización general. La primera empresa encargada era la NEAA, una desarrolla directamente una aplicación que, como ya lo hemos mencionado, era WAN, que estaba basada en el concepto de que varias piezas pequeñas se unieran para formar una más grande. Este producto final tenía, digamos, una forma de un árbol o lo que se conoce como una estructura jerárquica. Esto fue para los años 60, iniciando directamente la década de los 60. Vamos avanzando un poco para aproximadamente el año 1965, donde IBM se une a la NEA, a la NA. Directamente con esa creación, la compañía IBM, la corporación IBM, restringe directamente a lo que se crea en ese momento, que era IMS, que era un sistema de edición de la información, el manejo de jerarquías. Esos registros se almacenaran directamente en cintas magnéticas, ya que, digamos, directamente a esa fecha era un requisito en el mercado de la información. Aproximadamente para el año 66, para el año 1966, directamente dirigido por uno de los pioneros de los sistemas de bases de datos como Charles Bachman, crea IDS, el almacén de datos integrados. Este era un nuevo tipo de sistema de bases de datos, que era conocido como un sistema de red, que en su gran defecto, o digamos lo principal, se desarrollaba más que todo para satisfacer la necesidad de representar la relación que presentaban los datos. La relación que presentaban los datos lo crea directamente por ese medio de un sistema de red que podría directamente modelar lo que ya se había creado, que eran los sistemas jerárquicos, que era como se iniciaba, digamos, la información o como eran los primeros inicios de las bases de datos. Y pues también quería imponer un estándar en las bases de datos. Unos meses después de esta implementación de IDS, se crean las asociaciones directamente representadas por el gobierno de los Estados Unidos y representantes del mundo empresarial fundaron el denominado DBTG, que es un sistema o una base de datos grupal, un grupo de trabajo del sistema de base de datos cuyo objetivo era definir específicamente un estándar que permitiera la creación de las bases de datos y el manejo de ellas. O sea, aquí quería estandarizarse o poner normas directamente a las bases de datos. Y vamos ya a iniciar lo que era el año 1970. La compañía IBM para esta fecha, liderada directamente por Edgar Frank escribió un artículo presentando el modelo relacional. En ese artículo presentaba también los inconvenientes de los sistemas anteriores, de los sistemas jerárquicos y sistemas de red. O sea, en ese artículo él quería mostrar por medio del modelo relacional que directamente podría tener una mejor implementación y demostraba cuáles eran los déficits que presentaba el modelo jerárquico y el modelo de red que ya habíamos comentado anteriormente. Eh, con este modelo relacional, directamente empieza ya a sonar lo que es la implementación del SQL,
que ya luego casi de una década después del 1970, tuvo que pasar casi 10 años para que se pudiera estandarizar como el lenguaje de consulta, el SQL. Vamos para aproximadamente el año 1976. El doctor Peter Chen crea directamente el modelo relacional. El modelo entidad-relación, perdón. Modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación. Es una herramienta para el modelado de datos que permite presentar la información más relevante de los sistemas de información. Eso se elabora directamente por medio de diagramas. Aproximadamente para el año 1978 ya comienza a escucharse ya una de las compañías que en ese momento tiene un auge principal en las bases de datos, como es la compañía Oracle. Larry Ellison, basado en el trabajo de Graham Frank Cook, creó Oracle, que es un sistema de bases de datos. Más que todo es esto. Quería poner, digamos, cuándo nace la compañía Oracle. Para el año 1980. Aquí ya vamos a hablar de lo que es el SQL. Aquí ya más que todo indico que luego de una década después, del año 70, 10 años después, comienza a hacer el modelo de industria de bases de datos con un sistema de tablas, un sistema de base de datos de tabla que puede competir con las bases de datos de red y jerárquicas. Vamos para aproximadamente el inicio de la década de los 90, para el año 1992, ya comienza a sonar un nuevo modelo de bases de datos que era directamente orientado a objetos. Porque esta más que todo lo que hacía era gestionar los datos complejos, donde directamente las bases de datos relacionales no habían podido en el momento realizar una o desarrollarse de manera eficiente, ya se escuchan aplicaciones o nacen herramientas como Excel o Microsoft Access, que directamente pues, son las pioneras en las bases de datos orientadas a objetos. Aquí, por ejemplo, también mencionó acerca de MySQL, que era un API que permitía modificar las bases de datos por terceros. Un término importante es el NoSQL, que aproximadamente comienza a tener un auge en el año 98, donde directamente lo que quieren ellos o lo que se pretende con esto es que la gestión de las bases de datos no se implementara por medio del SQL, se llama NoSQL. Para el año 99 ya comenzó a sonar un término de lo que era XML, pues ya con con la creación y con directamente el apogeo que venía presentando la web, la información se almacenaba a través de XML. Pero la web también podía ser considerada como una inmensa base de datos que pues a la hora de generar una investigación exactamente, pues iba a ser difícil, porque era demasiada la información que se almacenaba en la web. Cassandra en SQL, no SQL, es directamente la usada por Twitter, que es directamente lanzada por Apache y pues ofrece una alta escalabilidad y alta disponibilidad. Aquí ya vamos a la actualidad. En la actualidad, lo que directamente se pretende es que las bases de datos tengan directamente o capten información instantánea. O sea, captura información semántica en tiempo real. Directamente los recientes almacenamientos en los distintos avances de la información pretenden que se capturen datos tanto de voz, imagen o sonido. Directamente dando la creación a bases de datos multimedia. En la actualidad, pues se saben que hay tres compañías que dominan el mercado de las bases de datos, como lo son IBM, Microsoft y Oracle. Pues pero, sin embargo, pues existen algunos competidores, como son MongoDB o PostgreSQL. Hay muchas más que también son libres. Eso más que todo en la historia, en la evolución de las bases de datos. Y aquí, pues vamos a hablar un poco de la tendencia. Como lo mencioné
en la última parte de la evolución de las bases de datos, pues se está hablando ahora de que las bases de datos son multimedia, se pretende captar información en tiempo real y una de ellas, una de las herramientas actuales es Google Analytics, que pues, por ejemplo, esa herramienta le permite a los analistas identificar desde qué lugar del mundo se accede a la información, los rangos horarios, los rangos de edad, por ejemplo. Y un ejemplo de la utilización de las bases de datos, aquí tenemos, por ejemplo, un diseño conceptual de una base de datos, y aquí tenemos un diseño o modelo relacional, que sería un diseño lógico. Y pues aquí tengo la biografía. Gracias por su atención.